¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Aquí se debate en estos jueves de CNN Chile, en que debatimos, conversamos, analizamos la actualidad con los candidatos al Parlamento, porque son elecciones presidenciales, obvio, pero también parlamentarias, y ahí se juega mucho también nuestro país cuando estamos a 17 días, solo 17 días de estas elecciones tan trascendentales y temas como acusaciones constitucionales, las diferencias al interior de las derechas, se toma la discusión política, entre otros muchos temas que vamos a abordar. ¿Y con quiénes? Con estos invitados. Hoy, en Aquí se debate, el empresario Carlos Ward, ex concejal de Lo Barnechea y ex consejero regional, busca un cupo como diputado de la UDI en el distrito 11 de la región metropolitana. Integra el pacto Chile Grande y Unido. César Valenzuela, abogado y ex integrante de la Convención Constitucional, se presenta como candidato a diputado del Partido Socialista por el distrito 9 de la región metropolitana. Integra el pacto Unidad por Chile. El abogado Leopoldo Moreno postula como diputado independiente por cupo de Renovación Nacional en el distrito 7 de la región de Valparaíso. Integra el pacto Chile Grande y Unido. Cierra el panel el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Busca un cupo como candidato a diputado independiente de la Federación Regionalista Verde Social en el distrito 7 de la región de Valparaíso. Integra el pacto Verdes Regionalistas y Humanistas. Ya, pues todos presentados nuestros invitados, les agradecemos que nos acompañen. Espero que no sea espero que no haya ninguna alusión a Noche de Brujas y cosas así, porque la escoba la dejé afuera. Pero vamos a comenzar con un minuto de ríanse nomás, ríanse, el que ríe último ríe mejor. Pero vamos a comenzar con un minuto en que comenzamos con una pregunta, tienen 60 segundos cada uno de ustedes, para los que no han venido se lo explico. Y la pregunta es la siguiente, van a tener después momento para profundizar más allá de sus 60 segundos porque el tema es amplio, pero piensen que ganaron la elección, ya, sonrían con aquello, y luego que les tocara votar lo siguiente en su puesto como diputado. Piensen. Y la pregunta es la siguiente, si de ustedes dependieran y tuvieran que enfrentarse a esa decisión, ¿votarían a favor la acusación constitucional en contra del ex ministro Pardo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Señor Watt, comienza usted a esa cámara para decir su respuesta y justificarla desde ahora ya. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos los vecinos del Distrito 11, de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén, que nos están mirando hoy día y están conectados en CNN. Por supuesto que sí apoyaría y votaría en favor de la acusación constitucional contra el ministro Pardo. Su gestión fue desastrosa. Lo que sucedió en haber ocultado estas alzas millonarias, que todavía yo creo que hay mucho por descubrir, de 100 millones de dólares por un lado con las generadoras, 115 millones de dólares por el lado de las transmisoras. ¿No? Sabemos que además existen las distribuidoras y todo el mundo le echa la culpa a las distribuidoras, pero son estas dos primeras las que se descubrió. Y que las hayan ocultado, aduciendo precisamente que podía hacer daño al gobierno porque estábamos en pleno proceso electoral, es del todo gravísimo, es nefasto y por supuesto que no resiste análisis una aprobación a esa acusación. Listo, ahí está la primera opinión. Candidato Sharp, su momento, desde ahora, ya. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Muy buenas noches. Si existieran méritos para aprobar la acusación, sí la aprobaría. Es importante sí resguardar las reglas del debido proceso para que el exministro Diego Pardo pueda defenderse. Hasta ahora no lo hemos escuchado. Creo que antes de cualquier decisión hay que escucharlo. Sin perjuicio de eso, creo que el problema de fondo, más allá de las responsabilidades, es muy sencillo. ¿Cuándo las empresas eléctricas le van a devolver lo cobrado en exceso a los hogares en Chile y a las pymes? Me parece de que lo central en este momento es construir un mecanismo que permita que la devolución no sea en cuotas, sino que sea por el monto total y ojalá contra el pago de la cuenta que cada familia tiene. Ese tipo de abusos son los que, si es que no se remedian, hace que las personas no crean ni en las instituciones, ni en los políticos, ni tampoco
en las condiciones básicas para que la vida pueda realizarse de buena forma. Por tanto, me parece que el Congreso y el Gobierno tienen que tener una actitud mucho más enérgica, particularmente con las empresas eléctricas. Tiempo. Ya le vamos a preguntar a cada uno de ustedes sobre devoluciones, sobre cómo se ha manejado el gobierno y más, así que va a haber tiempo para aquello. Leopoldo Moreno, candidato a diputado independiente, pero en cupo RN, también. ¿Aprobaría o no esta acusación si le tocara desde ahora ya? La tarjeta no sé si va para esta dinámica, pero lo que sí sé es que la acusación constitucional tiene que ir. Distinto es lo que bien señala Jorge, el debido proceso, y sí se puede probar que hay un notable abandono de deberes. Ahora bien, estos casos son los que merman la confianza que tenemos como chilenos en las instituciones que existen en nuestro país. Y se debe responsabilizar no solo al ministro, sino también a quienes conforman su equipo sobre cómo un error de cálculo matemático en una fórmula compleja puede significar el abuso y el deterioro de los bolsillos de todos los chilenos. Ok, incluso le sobraron segundos. Es momento de César Valenzuela para que... Ya, recortando al tiro, ya. Motosierra del tiempo. Usted tiene 60 segundos, los puede ocupar, no hay problema. Desde ahora, ya. Muchas gracias, Mónica. Yo la verdad no tengo problemas con aprobar una acusación constitucional contra quien sea si hay mérito. Pero creo que hay un problema en esta pregunta porque no conocemos todos los antecedentes ni tampoco tenemos el proceso completo que haya permitido formarse convicción. Entonces a mí la verdad es que no me parece serio que yo hoy día me manifestara a favor o en contra de la acusación constitucional. Si existen méritos, si se comprueba que efectivamente existe una negligencia brutal del ministro que nos ha llevado a esta situación, yo no tendría ningún problema en aprobar esa acusación constitucional. No obstante, creo que justamente uno de los problemas que nos indica la ciudadanía que tenemos es que actuamos muchas veces por vendetta y no necesariamente con todos los antecedentes. Insisto en esto, yo no tengo problema en aprobar una acusación constitucional de esta naturaleza, pero siento que hoy no tengo los antecedentes suficientes para eso. Ok, se lo pregunto de otra forma. ¿Tiene sentido presentar la acusación? Yo en esto quiero ser bien claro, creo que sí. Creo que el error que estaba a cargo de la cartera del exministro Pardo es de tal nivel, afectó tanto la calidad de vida de muchas personas, de miles y miles de familias en nuestro país, que me parece que efectivamente corresponde de que el Congreso Nacional se pronuncie y revise el nivel de negligencia que hay en esa cartera. Y por otro lado, voy a preguntarle por acá, Leopoldo, ¿qué es lo que le hace tener tanta certeza que hay mérito? No he señalado que hay mérito, señalo que es distinto a que haya mérito. Señalo que la acusación constitucional debe ocurrir y debe ocurrir para que se puedan esclarecer los hechos y que haya también tiempo de explicaciones. Pero hay que ser sinceros y hay que ser consecuentes con cómo el chileno sufre día a día por sus propios representantes. Pero se lo pregunto de otra forma, ¿no bastaba con que renunciara Pardo? No, hay que seguir hasta el final. Y por acá, ¿por qué usted sí tiene tanta certeza? Porque este gobierno nombró al ministro Pardo a cargo de esa cartera. Por lo tanto, él y el gobierno en general se supone que son personas que están preparadas y han demostrado de manera sistemática durante estos últimos 3 años y medio que no estaban preparados para gobernar y que el ministro Pardo no estaba preparado para esa cartera. Pero sí hay antecedentes, estamos haciendo un poco una ficción, ¿verdad? Sí, de que si fuera hoy la acusación sí, y si nosotros pues fuéramos diputados... Tampoco lo han elegido todavía. Así que pero nos van a elegir el próximo 16. Eso no lo pusieron en duda, pusieron en nos duda van los a elegir. antecedentes y todo, pero todos se tomaron como elegidos. Y vamos a jurar el próximo 11 de marzo. Pero ni un problema. Y hay antecedentes claros y manifiestos de que él ocultó esta información por fines electorales. Los fines no lo sabemos, pero al menos sabemos que sí se supo antes de que se lo conociera al público. Eso sí. Y lo ocultaron por un tema electoral, porque no era conveniente que en este momento se supiera, porque podía significar bajas en las encuestas aún más de las que tiene el gobierno. Que la verdad salga a la luz, valga la metáfora Sí. para el momento. En el siguiente sentido. No sé qué tan buena la metáfora. Sí, es que yo creo que es bueno decir que la verdad salga a la luz porque... Pero ¿y qué le hace pensar que sí hay mérito? ¿Cuáles son las cosas graves? ¿Qué le parece mal de lo hecho por el ministro? A mí me parece una sola cosa. Lo único que sabemos en este momento es que las eléctricas tienen plata que no les pertenece. Eso es la única certeza que hoy día existe. No, tenemos otra certeza. Que se hizo un decreto tarifario y se calculó Por supuesto, mal. Esa es una segunda certeza. La segunda certeza, porque, a ver, efectivamente. hay otro, uno podría decir, ¿es un caso en que la empresa inventa una triquiñuela para ganar más plata? Lo que pasa es que... No. No. Sí, lo que pasa es lo siguiente, es que cuando
una persona honesta que recibe su sueldo, más allá de lo que le corresponde, lo que hace es avisarle a su empleador precisamente del problema que se puede dar. Entonces, las eléctricas, yo la pregunta que les haría, ¿sabían o no que estaban cobrando de más? ¿Sabían o no que estaban por más de 2 años, o 2 años por lo menos, cobrando en exceso? Porque no estamos hablando aquí de un par de chauchas, estamos hablando de varios millones de dólares. Entonces, a mí me parece que el tema de las responsabilidades tiene que entenderse mucho más amplio. Por eso digo que la verdad salga a la luz. La responsabilidad de lo público, de lo político, evidentemente tiene que estar. Y no solamente la del actual ministro, sino que también la de Claro. ministerios de energía Yo anteriores. solo le hacía el punto de que en el origen sabemos que hay una decisión administrativa que depende del Ejecutivo, efectivamente. Claro, pero también hay otro punto que es el que hace uno después de que se entera que otro cometió el error. Porque además el mercado de las eléctricas, Mónica, el mercado de las eléctricas es tremendamente oligopólico, no es un mercado perfecto, no hay competencia. Básicamente hay una cuestión extremadamente, déjeme tirarle la pelota acá, que le están regulada. diciendo, Entonces, está regulado, pero el poder que tienen las eléctricas es muy grande. Pero lo que dice Jorge Char, justamente Carlos, de que ¿no le preocupó a usted también ese punto? Si las empresas sabían o no que estaban cobrando de más. Fueron las mismas empresas las que informaron. No, una, Transelec Sí, en la Transelec. otra patita. ¿Sabe lo que Transelec pasa? en la otra pata, No, no, pues, en Carlos, esta. fue el Consejo Sí. Nacional de Electricidad o Eléctrico que fue el que también identificó el problema, perdió no su fueron las perdón. eléctricas. A ver, pero expliquemos una cosa bien clara. En uno de los casos, en unos casos de las que producen la energía, las generadoras, fue finalmente a través de la superintendencia, Exacto. después la SEC y Una después vuelta el larga. ministerio que nos terminamos al final enterando y Canal 13. Por ahí, Transelec es la que le avisa que había informado, porque ahí el error, en el primero el error es del gobierno, en el segundo es la empresa Transelec que Informa. declara mal su patrimonio Exacto. y por eso cobra de más y avisa la empresa. Sí, correcto. Pero aquí tenemos que enfocarnos en lo que es más importante y en lo que es más grave, Mónica, señora, señor que está en la casa. El efecto dominó que produjo esta alza y en el IPC y en los costos de todas las personas que están en sus casas y que les subió el costo de vida de manera inmediata y por tanto tiempo y que si ya les costaba llegar a fin de mes, ahora fue aún más cuesta arriba. Entonces, esa gravedad, esa negligencia de no haber estado preparado este gobierno y ese ministro en forma puntual para enfrentar que las consecuencias son catastróficas en el bolsillo de la familia, es lo que a mí me hace estar convencido de la acusación. Pero, perdón, justamente porque esto tiene un impacto en el bolsillo de las personas, la negligencia es tan grave, la eventual negligencia, como la sinvergüenzura del que se aprovecha de ese error. O sea, no maticemos en esto. La negligencia es grave y se hizo valer la responsabilidad política. El presidente le pidió la renuncia al ministro. Pero lo que dice Jorge tiene razón. Hay que mirar también cómo fue el comportamiento de las empresas. Si alguien actuó, y eso es lo que se tendrá que investigar, Cuando si alguien nosotros actuó seamos sabiendo parlamentarios, eso y generándole más plata, ahí hay un problema, una sinvergüenzura que también generó Cuando millones usted y de yo pesos en seamos pérdida a la familia de Chile. parlamentarios y juremos el próximo 11 de marzo, esto es caiga quien caiga. Aquí no nos puede temblar la mano en que efectivamente quien sea responsable tiene que pagar. Leopoldo, Valga ¿cómo la lo ve? vergüenza, pero más allá de apuntar con el dedo a los responsables, creo que también tenemos que seguir apuntando a las familias y saber que resulta de igual de vergonzoso que se estén devolviendo una propuesta de 2.000 pesos ¿Cómo para las ve la familias negociación cuando que hay hizo el un gobierno? cambio tarifario y de repente cuentas de la luz de 2 millones de pesos en un hogar. ¿Cómo ve la negociación del gobierno? La negociación tiene que ser casuística. Cueste lo que cueste, hay que hacerse cargo también de las familias que están sufriendo eso. Porque siendo coherente con el principio de mi relato radica en que las personas necesitan confiar en las instituciones, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando se dan esta clase de controversias, donde nacen por problemas tarifarios que afectan a familias de más de 2 millones de pesos en una cuenta de la luz, no les podéis devolver 2 lucas. ¿Cómo? ¿Pero cómo por más de 2 millones de pesos? Hay ¿En qué cuentas, sentido? hay cuentas de la luz que le llegaron con una mensualidad de 2 millones de pesos, con un error de cálculo a familias, eso está comprobado. Ya. Devolverle 2 lucas a esas personas. Sí, ahí creo que hay un punto Terrible. efectivamente que tiene que ver con que en este momento, más allá de quién generó el error, cómo se generó el error, el tipo de responsabilidad que existe, este es el momento donde el gobierno y el Congreso tienen que tener un actuar mucho más enérgico. Soy de la idea incluso, Mónica, que este tema es de tal gravedad como se decía, porque las cuentas de la luz son uno de los
más importantes indicadores que impactan en el cambio del IPC. El IPC es además la herramienta con la que se ajusta la UEF. O sea, No, sí. el impacto de la economía es gigante, se distorsiona toda la economía en Chile. Entonces, el asunto es de tal gravedad, de tal magnitud, afecta por igual a millones de personas que debería ser, este es mi punto, Sí. que debería ser liderada la solución por el presidente de la República y no por el ministro. Ya, El ministro ¿y debiese cómo? acompañar. ¿Debería llamar directo a las empresas? ¿Cómo encuentra que ha sido la gestión del gobierno? Creo que al gobierno y al Congreso le ha faltado ser más enérgico. O sea, el presidente de la República, a mi juicio, Ya. debería haber convocado un comité de crisis, debería haber convocado al ministro del Interior, al ministro de Energía, al ministro secretario general de Gobierno, a la ministra secretaria general de la Presidencia, y haber construido una salida rápida. ¿Una ley express? Por ejemplo, creo que el Congreso estaba muy dispuesto en términos transversales a aprobar algo de esas características, pero el nivel de crisis es tan grande que se le generó, como se decía aquí, al bolsillo de millones de personas, al bolsillo de millones de pymes, que la respuesta tiene que ser proporcional a ese nivel de crisis. Entonces creo que esto debería haber sido asumido desde el minuto uno por el presidente de la República, con sus ministros políticos, y haber empujado una solución que uniera a todos los sectores políticos en el Y no Congreso. está claro ese acuerdo. ¿Ah? No está claro el No, acuerdo porque del además, gobierno. además, está claro. además No. las generadoras dicen que no hay tal acuerdo, No. después el ministro No, sale y diciendo hay que una sí, diferencial. dice que, entonces, no sabemos. ¿Dónde está la es un- gestión? La es un gente acuerdo está pidiendo gestión, Mónica. La gente está pidiendo mala la efectivamente... gestión, dice usted, del gobierno. Mala, pues mala. Están dando malas señales porque por un lado dicen que llegaron a acuerdo y las empresas dicen que no. Entonces, por favor, si no está firmado el acuerdo, si ya de un escándalo vamos a hacer algo, un escándalo por dos o al cubo, Mire, por favor. Y este- A ver, seamos César serios de una Valenzuela, vez. César Valenzuela a quiere ver, contestarle seamos aquí respetuosos. a a Carlos mí lo Huerta. que me Contéstele, ¿no? preocupa es que esta situación se resuelva y se restituya los cobros Ya, pero ¿cómo lo ha hecho el indebidos gobierno en pos de en el eso? menor tiempo posible. Si lo hace directamente el presidente, si se lo encarga a un ministro, le soy honesto, a mí me da lo mismo. Ya, pero César, mi Lo que pregunta es yo otra. creo- ¿Cómo lo ha hecho el gobierno lo que en yo esta creo gestión? es Le ha que faltado energía, ha decía su faltado, compañero de efectivamente bancada. ha faltado energía para poner el énfasis que se requiere en buscar una solución de tal nivel, porque ¿sabes lo que pasa? Que además el tema energético, el tema eléctrico en particular, ha sido un problema para este gobierno. Yo recuerdo hace 2 años cómo se daban explicaciones Por y eso se daban mismo, explicaciones de por qué subía la luz y nadie dijo nunca, bájeme la luz, manténgame los precios y búsqueme la alternativa para hacer eso. O sea, el gobierno está al debe en eso, a mí no me cabe ninguna duda. Insisto, Tiene el que presidente descongelar las tarifas, pues. hizo Como valer, nadie dijo hizo buscar valer, bueno, y que esa es la, alternativa, es que todos los perdóneme chilenos Mónica, es que están esa es la rabia que aclamando eso. esa es la rabia que a uno le da. ¿Por qué? Porque efectivamente esto fue una tremenda polémica hace 1 año y medio, 2 años, si no recuerdo el tema del alza de las tarifas, resulta que estaba mal calculado. Entonces, Sí, hay pero- una negligencia que, insisto, se hizo valer con la responsabilidad política, pidiéndole la renuncia al ministro, pero evidentemente Oye, que muchachos, para inventar un tema esto que uno no está necesita un yendo. gobierno que lo haga un poco más Ustedes rápido. están Ya. cerca del gobierno. Y- Pídanle seriedad. La gente necesita seriedad. Después de este escándalo, por favor, no pueden salir en los medios diciendo- Hagamos lo siguiente, yo estoy más cerca del gobierno y ustedes la empresa y pidámosle a ambos lados que se junten y que No, busquen una sobre solución eso- rápida al problema. pero Y yo creo también Pepe- que hay que estar cerca de las personas, que no se nos escape. Total. Ya. Ve, ahí eligió Muy bien. La moderación. eligió su lugar. Oigan, no, esperen, un tema que no es menor y que también ha generado polémica en esto es si el gobierno debe pagar o no la defensa del exministro No. Pardo. Ha dicho la ministra Macarena Aló en entrevista con el de La Tercera que se ha hecho anteriormente siempre y cuando sea por un acto la acusación en el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, que no se hizo con Maya Fernández porque no tenía que ver con el ejercicio del cargo como ministra de Defensa y que en este caso sí. ¿Qué opinan? A ver, Leopoldo. seamos sensatos y vayamos a lo básico. Que el gobierno responda con los costos que tenga la tramitación de un proceso de acusación constitucional quiere decir, lisa y llanamente, que los chilenos tenemos que pagar el costo de esa acusación. Y a mí me parece imposible. Claro, porque los costos en el fondo Tú son, fuiste alcalde. son de todos los chilenos. ¿Y Sí, usted qué yo opina? fui alcalde Es que tú y- fuiste alcalde y tú sabes que y es un nunca, A y ver. por lo menos en mi caso, yo nunca utilicé dinero públicos para mi defensa personal. Ninguno de... Aunque fuera en ejercicio de su no, cargo, no, nunca lo ocupé. siempre lo pagaba usted. Sí, siempre lo hice así. Me parece que la plata pública tiene otros objetivos y otras finalidades. Y además No falta plata. debiera pagar el gobierno Creo que la no. defensa. No, creo que no. Quisiera decir Pero, otra quiero cosa. saber si se opina lo mismo César Valenzuela. Que hay La que- plata del gobierno es plata del gobierno, es plata de todos los No, no, chilenos. efectivamente Así es plata del es. Estado, pero yo creo que este tema hay que regularlo un poco más. Podría existir algo así como el sistema de costas de lo que sucede en el. Ya, pero en más el allá del judicial. tema legal, si uno no tiene, o sea, Sí, se no hay tuvo ninguna Sí, lo que pasa es ilegalidad que en yo no estoy hacerlo pensando- ni en hacerlo. ¿sabes lo que Estamos pasa? pensando Que desde el punto de estoy vista ético. pensando en casos no en particular del ministro Pardo, pero Jorge fue alcalde
Y ha tenido la fortuna de que ha podido buscar defensa jurídica ante acusaciones me imagino que le ha costado de lo que han sido O gratuitas. sea, no es una Y yo me- fortuna, es un dolor de cabeza. Yo ir me a buscar. pregunto quién no tiene eso. La cantidad de acusaciones, muchas veces sin mérito, que enfrentan no los ministros, sino que en particular los alcaldes, a mí me parece que efectivamente se tiene que entregar una protección especial al ejercicio del cargo. Porque si no, Mónica. también estaríamos amarrándole pero las manos a las personas. Ya, pero ¿y en este caso? A mí me parece que con los antecedentes que hemos conocido, creo que el ministro Pardo debería optar por financiar su propia defensa. Ah, muy bien. Volvamos a darle Quiero decir otra decencia. cosa. Quería- Muy Lo breve. que pasa es que- ya. Volvemos a dar decencia, perdón, que Sí, decían algo. Sí, es que- Decencia. sí. Todos los que estamos aquí, y muchos candidatos que seguramente nos están viendo en la casa, saben la desafección, la lejanía que tenemos nosotros, los políticos, con la gente. Nosotros tenemos hoy día la obligación moral de devolverle decencia a la política y que la gente vuelva a creer en nosotros. No podemos dar ninguna señal que vaya en contra de esa dirección y por lo tanto es impensado y absurdo que sea el Estado y sea la gente la que pague esa Vamos a defensa. pasar a otro tema. Quería decir algo sobre Breve. el tema eléctrico muy breve. Lo que pasa es que, a propósito de lo que decía Carlos y esta demanda que hacía respecto a una mayor serenidad, una mejor gestión del gobierno, yo quiero recordar que la derecha en general nunca ha estado dispuesta a poder revisar el mercado eléctrico, a revisar la forma en que se construyen los contratos y la definición de las tarifas entre el gobierno y las empresas, incluso más un candidato del sector, que yo sé que no es el candidato de Carlos y de Pero la izquierda Leopoldo, la está revisando tarde ahora. en el debate, ante la pregunta de Harold Maynicol, ¿no? ¿Tú estás dispuesto a jugártela como eventual presidente de que las eléctricas le devolvieran lo pagado en exceso a los chilenos o te vas a hacer el Larry, le dice Harold a Kass? Y Kass se hizo el Larry porque no respondió a la pregunta. Entonces, hoy día el candidato de la derecha que está... Mire, yo no soy abogada de Cast, Sí. ni de ningún candidato, pero para ser honesta, que me vi todo el debate, como me gustan todos los debates, al final dijo que le molestó la forma, pero dijo no era necesario porque ninguno de nosotros aquí, de los 8, se quedaría con la plata, o sea, le está diciendo que obvio que lo devolvería. Porque esa fue la Pero pregunta. no fue tan claro. O sea, la respuesta era sí o no, era muy sencillo. Entonces, me parece de que el tema eléctrico va a quedarse instalado como tema. Porque hoy día en Chile, por ejemplo, la generación de energía en cuanto a sus fuentes ha cambiado mucho. Y la cuenta, en vez de bajar, que debiese bajar, Ya, pero hay una revisión que sube. hay que hacer, revisar entiendo y el punto. me parece que la derecha no ha Hecho estado el dispuesta a eso. punto, nos cambiamos de tema y quisiera ponerles que ocupen sus tarjetas. A ver. Ahora Y la sí. primera pregunta es, ¿se traspasó una línea, se habla de línea roja, da lo mismo, una línea de, no sé, de una línea Se cívica? pasaron como un hilo pueblo? rojo. ¿Se pasó una línea con aquello de gobierno de atorrantes? La verdad es que estamos de acuerdo con su pregunta, Con mi afirmación. con su afirmación. ¿Sí? Que no representa necesariamente la opinión del canal, sino que ¿Que se pasó la línea? ¿se pasó la línea o no? Que no estuvo bien, en definitiva. Claro, porque no estuvo. Ya, están todos de acuerdo en que no estuvo bien. Medio fome eso, pero en No fin. importa, pero- ¿Por qué encuentra que se pasó la línea? Porque fue de su comando. Sí, sí. Ya. Y en la vida uno no tiene que estar de acuerdo pues. con todas las personas y con todo lo que dicen los miembros de nuestro comando, ¿Por qué encuentra que se pasó una línea? porque cuando uno cruza la línea y empieza a denostar o a ofender a tu adversario, que nunca tiene que ser considerado como un enemigo, creo que el que se equivoca es quien comete ese improperio. Aquí podríamos decirle perfectamente, es un gobierno de ineptos o un gobierno nefasto o un gobierno de gente poco preparada, con todos los calificativos, pero sin entrar en la ofensa. Creo que fue innecesario, creo, desde mi punto de vista, que fue un error y punto, no más que dar vuelta a la Ahora, página. No podemos quedarnos pegados mucho rato tampoco. con Cometió eso. lo que usted califica como un error, tuvo todo el respaldo de la candidata, de Paula Sí, Daza. supongo que van en el fondo, ¿no? Osa. En el fondo y que quiero unir y pensar que... No dijeron que hubieran sido más duros. Paula Daza. Que es como... ¿Sabes lo que pasa, Yo prefiero Mónica? decir que este gobierno es un gobierno de ineptos, pero no... Ahí cerquita el descalificativo. Pero no de... No, porque gente poco Pero preparada, menos que lo vengo atorrante. diciendo desde hace Un rato. gobierno Claro. pelajustán, es decir, Ay, no, no, me pasa la no, pelota. Ya, Oye, déjame oye. paso a Leopoldo, Sí, que está gracias. en este lado un segundito Estoy de la mordiéndome polémica. los labios ya. Solo déjeme, antes de dar la Sí. palabra a Leopoldo, con una mano en el corazón, aunque no necesariamente, yo me imagino que está en el otro lado político, la ministra Vallejo dijo, y también ayer Nicole Cardocha aquí en CNN Prime, que había un poquito de clasismo. Es que eso es. Po.
¿Usted encuentra también que, sabe- atorrante es que es ¿sabe una lo que palabra que pasa? usted usa? Sí, Espera un segundito perdón. para ver si aquí Prendió, lo prendió reconoce. ahí. No, Es no que es es una verdad, palabra po. que yo uso ni usaría y creo que estuvo de más. ¿Es No, un poquito clasista? me pone en aprieto con su pregunta, Es Mónica. la idea. Hace bien su trabajo usted. Tal vez. ¿Es clasista, Leopoldo? Mira, me había cedido la palabra antes y recuerdo cuando estaba en la universidad viendo lo que eran las falacias argumentativas. Y una de ellas, la más grande, es el ataque directo. Y vulgarizar el debate, utilizando palabras como esa, Como atorrante. atorrante, lo único que hace al final es dañar un espacio público donde nosotros estamos también obligados como chilenos a escuchar, a ver, a leer. Y leer palabras de esta forma violentas no le hacen bien a nadie, ni a quien las dice ni a quien las recibe. ¿Le parece que hay clasismo en esa palabra? No, no me parece que hay clasismo, me parece que hay una vulgarización del debate, como le dije al principio. Y eso no debe pasar, y me extraña que ocurra, porque si bien la frustración es máxima, como el primer punto que hablamos acá en el debate, jamás va a ser tal para descalificar a alguien con esas ¿Qué palabras. hubiera esperado de su candidata? Yo confío en ella, la verdad es que es una persona sumamente cercana. No ¿Hubiera tiene esperado miedo. que le enmendara la plana a Diego Paulsen porque lo respaldó? No, porque es su equipo. Y ella defiende a su equipo. Ella sabe que tiene un equipo de profesionales y los protege hasta el final también. Ok, pero eso es alguien por acá peligroso. porque vamos a al siguiente ¿puedo? tarjeta. Sí. ¿Sabe lo que a mí, yo creo que a Paulsen lo que le pasó es que su subconsciente lo traicionó? A ver. Porque yo creo que es importante entender qué es lo que se quiere decir cuando se habla de atorrante. Lo que se quiere decir no es una persona que no tenga moral, se quiere hablar de un roto, de un pobre. Entonces lo que utiliza, ¿me permite? Ya, César. Lo que Dale, utiliza no voy a este decir. señor para descalificar a la otra persona, hacer esa referencia a una clase social determinada. Y eso a mí me parece grave. ¿Y sabe qué? ¿Le parece clasista? Yo puedo llegar a entender de que se comete un error de esa naturaleza y que este caballero, su subconsciente, lo traiciona en el momento. Lo que no logro entender es que, además, parte del comando de la candidata y la propia candidata vale esa imputación. Entonces, a mí eso me parece grave. Hay un desprecio que se evidencia detrás de esto por un sector determinado y además me parece que es medio engañoso porque tratan de atorrantes y compartieron los mismos colegios, las mismas universidades, con los mismos que le señalan atorrantes, los mismos lugares donde vacacionaban, entonces no lo entiendo tampoco. Ya. Ahora, había un antecedente que era el parásito, digamos, y hay otros en el pasado desde los otros lados políticos. Solo digo que Ya vamos a en el terminar la comando grabación. fueron a la Pero raíz. ese es Ojo. el Bien, problema, cuando se bajemos el empieza a tono. vulgarizar el lenguaje con el que se comunican los candidatos, empieza a producirse esta bola de nieve. Es que ojo. Ojo, en esto- el comando fueron al diccionario y dijeron atorrante quiere decir flojo. Lo que pasa es que Yo estoy diciendo lo que dijo Yo el le creo a comando. César, yo le creo. esto, a ver, creo que César dice que no. hay pareciera ser una especie de competencia un poquito desatada en los candidatos de derecha por descalificar, porque pasamos del parásito de Kast al atorrante de Matei. Y creo que, como todos han comentado acá, de lo que se trata es de debatir y conversar con ideas, con propuestas, marcando diferencias de forma respetuosa. Ok. De Janet Jara y de los voceros del comando de Janet Jara o de los candidatos al Parlamento de la lista B y la lista C, no ha habido esa forma de trato y de vinculación con ningún otro candidato porque aunque pensemos Pero, distinto. Jorge, Entonces, a Le mí me quería parece... decir algo, Leopoldo. Leopoldo le A quiere, mí me porque como es parece- debate, sí, para que debatan. Solo me Estamos parece de hablando- que si Por favor. Kast, perdón, Leopoldo, si Kast y Matei validan ese tipo de lenguaje, a mí me parece que la derecha tiene un problema de ideas. No, está Está mal. también el lenguaje verbal, que es el que está dando también que hablar ahora, pero está el lenguaje no verbal también y están las famosas leyes del hielo. Y cuando tú hablas de Janet Jara, yo me acuerdo de un debate que se vio mucho, donde ella dijo, a Kaiser no le respondo. Sí, Y eso tampoco también parece es bien una eso. forma violenta. Pero Tampoco- es muy distinto... Hay un punto, Para que no ¿no? nos aprovechemos de la Pero de es la muy voz del distinto, otro pero ahí detrás de para eso no hay tirar ninguna para arriba a los descalificación. demás. ¿Por Hay qué no un damos punto vuelta a la político. página? Hay un punto ¿Por qué no político. damos vuelta a la Que es página? distinto Tenemos que tratar de darle un vuelta a la atorrante, página. creo. ¿Ah? Tenemos Un que hombre darle la distinto. tarjeta para avanzar, tenemos que dar la vuelta. Y la pregunta es, ¿volverá el presidente Boric a la moneda? ¿Podrá volver? Porque Kast le dijo hoy día que no va a poder volver. Ah, que Se refiere que no le ve, no que está prohibido legalmente ni nada de eso, que no le ve. va a cambiar la Constitución, nada de eso. No, pues no está hablando de eso, está hablando Kast de que no le. Toda esta discusión que hay respecto de
si está interviniendo políticamente, no estoy diciendo necesariamente electoralmente, pero si se está metiendo tanto en la campaña, dicen algunos es porque quiere volver a la moneda, unos dicen que tiene posibilidades, otros dicen que no tiene posibilidades, como dijo hoy día Kast. La pregunta es, ¿volverá? ¿Es con tarjeta o así nomás? Con tarjeta. ¿Volverá? Pero es lo que tú crees, no lo que tú quieres. Eso Lo que, entiendo yo. lo que yo creen, creo. pues lo que creen, Ah. no lo que quieren. Él cree que no, pues. Chuta, qué Yo no sé. difícil. Ay, aquí sí que le complica. Es que no, lo que pasa es que puede ser como no puede ser. Creo que las dos cosas pueden ser, porque mójese el el potito. presidente Boric, primero, No es hay que es un liderazgo acá. del sector y va a quedar Bueno, joven. pongo que siento, si después explica por qué Sí. no, ya. Ya. Sí. Ah, con tarjeta. ¿Puede volver? Sí. No, que no vuelve. No, Que no no, vuelve. es que Es ¿usted qué porque tú no cree? quieres. Sí. No, ya no, ahí sí Y que... tengo la tarjeta. El La más verdad, yellow de es que todos eso los es como el yellow en oráculo, este es juego. que- Vamos, oráculo. juegue. Oye, Ah, César, ya. estáis cerca de que te pasen la tarjeta Juegue. amarilla. ¿Pero qué cree usted, ¿Encuentra que pues? sí un buen presidente ¿Tiene como para que posibilidades merezca o no? volver a presentarse? Pero es que esa no es la pregunta. La Es por pregunta es lo si mismo. creemos de que el presidente Boric va a volver y que se Ya, haga una única operación. forma de ya, volver es que déjeme haya ponérsela sido más fácil. Se la voy a poner más fácil. ¿Tiene posibilidades de volver? Ahí está. Sin lugar a duda, a mí no me cabe ninguna duda de que tiene posibilidades. Altas. Sin duda. ¿Altas? Sin duda, efectivamente, una persona de menos de 40 años, de que se convirtió rápidamente en presidente de Ya. la Pero República. con la pensión O que sea, va a tener, yo creo que no va a querer volver nunca más. Pero no todo se hace por plata. Le y tú lo sacaron las sabes, asignaciones pues, hoy Carlos, día eso sería por muy ley. bajo. No sé qué va a pasar con eso, si las van a reponer. La dieta se mantuvo para los expresidentes y Sin el asignaciones. futuro sin asignaciones. Vamos a ver si la reponen o no. Ahora, pero hoy día tenemos... lo Ahora, ¿Puedo fundamentar hecho o el no? punto, porque aquí tiene, sí, Sí. pueden fundamentar, pero aquí tenían un Lo que pasa es dijo que que sí, pero. Hoy día tenemos una tremenda líder que es Janet Jara. Ya. Y ella es la líder del campo. Y va a ser la líder indiscutida, independiente de lo que suceda con la elección presidencial. Si ¿En Janet Jara es serio? presidenta de la ¿Usted cree que va a República, seguir siendo, por aunque supuesto. no gane? O sea, yo espero que ella siga. Y le paso una pregunta. Espera que ¿Usted siga. encuentra que es adecuado? Porque tuvimos en tolerancia cero a Ricardo Lagos Weber, uno de los dos voceros del comando. Y en el fondo dijo que no le parecía, que no resistía más ruido y que se dedicara en el fondo el presidente a gobernar y que no interviniera tanto en la campaña. ¿Usted qué encuentra? Pienso que el presidente ayuda más en el momento que vive el país a liderar la salida al problema eléctrico que a opinar, por ejemplo, de lo que haga o no haga José Antonio Kast. Me parece de que el presidente, me imagino que él lo sabe y su equipo también, tiene que preocuparse de gobernar hasta el 10 de marzo del 2026 y preocuparse de las cosas que creo que le importan a las personas. ¿No debería ser el antagonista permanente de Kast? Aquí la ¿O que no? debiese ¿Eso es lo que ser está diciendo? la antagonista es Janet Jara. Janet Jara es la que lidera el campo y Janet Jara es la que esperamos sea la próxima presidenta de Chile de nuestra parte, ¿no? La que esperas. ¿Y usted? ¿Me toca a mí? Él y Ah, César. espérame. Él y César de este lado. Sí, por favor, Carlos. Para mí, el presidente Boric, porque yo voy a decir que es el presidente Boric Sí. y respetando la institución, creo que no tiene... Es un tipo habiloso, es un tipo simpático, pero un tipo que lamentablemente no está preparado para gobernar ni para dirigir la principal empresa de Chile, que es el Estado. Ha demostrado en muchísimas ocasiones, no tendríamos tiempo en este programa para hacer el listado de las veces, pero ha demostrado que lamentablemente no está preparado y no dio con el ancho. Desde mi punto de vista, además, una persona que no se comporta a la altura de la investidura y creo que además en el sector de ustedes, muchachos, tienen personajes mucho más capacitados que van a... Como por ejemplo. No me corresponde a mí andar, No, si acá no mostrando, sale, dígame nomás. no me corresponde a mí, pero tienen Lo personajes van a apelar por jóvenes. decirle empresa al Estado. No, le no, hizo no, comillas, le no, hizo pero- comillas, le hizo pero es que- comillas. es que No, sí, No que- aparecieron en si la esto- cámara, está si bien. esto no, fuera una por eso empresa, hago la... si esto fuera una empresa, el presidente Boric no sería subgerente, sería jefe de área, con suerte. No, Pero no esto tiene no es una capacitación empresa, como Carlos, para ese hacerlo. es el tema, pues, y aquí, si esto- finalmente, el que va a él está tener- a cargo del Estado, de administrar Lo tengo el clarísimo, Estado, por eso no y está a cargo de un tiene directorio, está a preparación cargo del para eso. Estado. No, Entonces, él- el punto estoy es haciendo que, una más allá analogía de lo que solamente. uno quiera, a lo que hay que entender es que tenemos un liderazgo del sector, como dice Jorge, joven, que a mí no me cabe ninguna duda que va a seguir jugando un rol importante. Sí, lógico. Si va a ser el candidato cada uno de los partidos, eso es otra cosa, pero Ya, pero César evidentemente- tiene una diferencia con Jorge, porque Jorge dice que pasada esta elección, incluso si pierde Jara, sería Jara la líder del sector y no Boric. Los liderazgos Ah. del sector se van construyendo. No sé, pues, pero ¿usted qué cree? ¿Quién O va a sea, ser? yo creo que tanto en ese momento va a ser el expresidente Boric como nuestra candidata presidencial van a seguir siendo un actor político clave y lo van a hacer también los presidentes de los partidos y nosotros Pero como esa parlamentarios. no fue Ahora, la pregunta. es ¿Quién imposible- iba a liderar? Mire que Mónica, tira es balcón, imposible, El pero- personaje más es encachado en su imposible no hacer sector, una o- evaluación de cualquier gobierno
respecto también a la labor del Parlamento. Mire, yo fui jefe del servicio de un municipio y sé lo que es difícil gobernar un municipio y el Estado debe ser 100.000 veces peor. Hay que estar preparado para eso. Entonces sí, pero el tema es que también el Congreso no ha estado a la altura. O sea, si el Congreso es la institución más desprestigiada de Chile, con menos de 2% de apoyo ciudadano. Entonces, cuando miramos lo que hace el gobierno, también hay que mirar lo que ha hecho el Congreso. Y creo que el Congreso, parlamentarios de lado y lado, no han estado a la altura en muchos sentidos. ¿Qué opina Por ejemplo, Leopoldo? en ¿Por el qué tema, usted dice que no va a en el volver? tema eléctrico. O sea, este tema ha estado 3 años y aún así se descubrió este escándalo que es el Deme la fraude palabra, El eléctrico. Congreso tenía algunos escaños en algunos distritos más hacia tu lado, entonces... Es cosa de ver nos el estamos comportamiento mirando, de claro, cada el uno de los ombligo. parlamentarios. Po. Pero ¿Por qué cree usted que no va a volver el presidente? porque no es una decisión que le Y compete le al agrega algo CAS. más, le agrego algo más. Póngale además. todo. Pongo, Se viene le mi pongo. cumpleaños, así que todos los De regalos. veras que vamos. mañana está en cumpleaños. Sí, así es. verdad, Así es verdad. No lo podemos saludar porque mala suerte, yo soy un poco supersticiosa, así que no lo voy a saludar. Pero no, quiero saber si usted cree que es intervención electoral lo que ha hecho. Desde el punto de vista de Qué Jorge tremenda Char, más allá de pregunta. si es o no intervención electoral, él cree que no corresponde porque no ayuda a la candidata y debiera ser la candidata, pero eso es una evaluación Claro, política. porque Jorge Mi pregunta jarista. es, No es frente amplista, es si jarista, lo ha dicho. es que es intervención electoral. Mira, tremenda pregunta, tremenda pregunta. A mí me despierta la misma idea cuando deciden no dejar la glosa republicana. Parece ser más bien un trabajo personal en el cual se está intentando ser un líder de una oposición venidera que parece ser con firmeza una votación que va a ganar la derecha. Y que él quiere hacer un camino para ser un personaje importante de esa oposición venidera en los 4 años. Más allá que un intervencionismo electoral, se ha demostrado sumamente desligado de los planes del gobierno que viene, es decir, no confía en el candidato que viene por parte del Frente Amplio. Es por eso que yo considero ¿Usted que... por es ella un- desechó a Jara la Sí, posibilidad? Sí. Oye, pero La dio por perdida. estamos ya en las tesis. Bueno, pero si eso es lo que dice, ahora va a jugar contéstela, él no con me la contesta a tarjeta mí. roja o estamos verde. en las tesis conspirativas. Pero Ahora va a conteste- dejar la Ya. tarjeta amarilla. ¿Será por la noche de Halloween? Mire, yo no sé porque yo solo resalto lo que escucho. Usted contéstela a él. Yo estoy mediando este debate, así No, que... De yo hecho, creo te iba a que- hacer la pregunta a ti, como cuál entendías que era el rol de Boric Mira, con el que tema de la yo- glosa es que yo creo que republicana. empezar a especular de que el presidente Pero hace si para eso estamos, pues. tal cosa para generar un diseño que eventualmente podría quizás tal vez llegar. No, chiquillo. A ver, ¿usted encuentra que le ayuda política es mucho a un Jara? poquitito más, a veces incluso más simple que eso. ¿Sabes lo que...? ¿Usted encuentra que le ayuda a Jara ¿Qué? que el presidente esté antagonizando con No, yo esto lo he Kast? señalado en varias oportunidades. Yo prefiero ver al presidente de la República abocado a los temas del ser presidente de la República, y el presidente de la República se entiende con presidentes de la República y no con candidatos. dignidad y Y termina porque el además gobierno. me parece que estratégicamente que este es un problema que tenemos nosotros como sector. Nuestro sector pasa hablando de José Antonio Cast. No, Oye. si nosotros tenemos que hablar de nuestra candidata. Ya. Matei y siempre dice que es porque les conviene. Lo que Yo pasa siempre es que lo he ustedes señalado, saben que va estoy a con ser- Janet Jara no porque por las muy diferencias probable que sea políticas uno que de tengo los con dos otro candidato, candidatos, sino porque creo que es la ya se lo mejor dije. candidata. ¡Uy! ¿Qué dijo? Casi Ahora se le sí, la salió, tarjeta ve que yo con estoy color. para eso, si yo estoy para escuchar, dijo... ¿Qué dijo? Repita, dígalo. Él me está permitiendo que lo repita, dijo, es porque ustedes saben que va a ser él casi se le salió el presidente y su candidata es Lo que Matei. pasa es que si no gana Evelyn Matei, que es lo que estamos convencidos que va a suceder, Ah, ya, es ahora. Kast el próximo presidente. Se le- Está abierta la Nosotros elección creemos que es Evelyn, No, pero está abierta. y está preocupado de Está que abierta, él Oiga, Carlos, tengo una está duda, bien. Juega gana, gana, Vamos está por bien. él. si no es Evelyn es Kast. Oiga, una pregunta, Sí. porque usted sigue militando en la UDI, Sí. usted militante UDI. Sí, y yo voy por Evelyn. Sí, sí, pero se le Y yo salió creo, que iba y yo a ser... creo que Va a Evelyn empezar va a a ser... boxear. Está tan líquido Fue un todo acto, esto. fue un acto fallido, pero ya... Está todo tan líquido. Ya, pero todo tan líquido. Una pregunta en esa liquidez. ¿A quién apoya Pablo Longueira? A mí. Sí, yo sé, pues, salió a hacer campaña con usted. Pero ¿quién es el candidato o candidata presidencial de Longueira? Tendría que preguntárselo a él, de verdad yo no lo sé. Él ya no es militante de la UDI. Sí, pues por eso. Y No es tan obvio y que no sea, lo sé. no es tan obvio que sea Matei. No lo Debería sé. hacerlo. Yo creo que sí, pero de verdad no se lo he preguntado. Le voy a preguntar, fíjese. Mira, ya me cuenta. Ya, ahí, dejo. No. Una idea de Ya, conversación. así. pregunta para ustedes, para sus tarjetas. ¿Javier Milei es un modelo inspirador? Qué Después buena. dicen en qué. No, sí. Ok, ¿en qué es un modelo inspirador, Leopoldo? En los jóvenes. Nosotros tenemos también ahora una votación intensa con voto obligatorio, donde hay muchos jóvenes que van a ver su primera Pero, ¿a votación. usted lo inspira, Milei? No, estoy diciendo que es un inspirador para los jóvenes. No, pero me refería para ustedes. ¿Para usted le inspira Milei? De en liderazgo, qué? sí. ¿Le gusta cómo trata a la gente? No, pero es inspirador y ha generado un movimiento donde ha promovido sí, la no. participación ciudadana. Y eso es importante en un país donde la representatividad es tan baja, cuando vamos a ¿Y tener la un voto forma, usted que obligatorio. hablaba tanto de las formas?
No, la Rockstar. vulgarización del debate no. Por eso te digo, inspira a las personas, pero yo no comparto las formas cuando se trata, al igual que en mi casa, no hablamos con garabato. ¿Y las políticas de Milei? Habría que verlas en más detalle. Se moderó, ¿ah? Se moderó y por eso ganó este fin de semana. Para esta segunda Se moderó, patita, buscó el centro, es algo que tenemos que tener todos presentes una vez que seamos electos y juremos el 11 de marzo, porque los países ¿Pero usted funcionan... por qué lo inspira a Milei? ¿Qué lo inspira de Milei? A mí, no es que me inspire a mí, yo creo que él es un inspirador. Él se hizo cargo, cuando era candidato, yo fui a verlo una vez al Teatro Municipal de Las Condes, me pareció que era un personaje a quien había que conocer, y es un tipo que asume esa candidatura con un país, reconozcámoslo todos aquí, destruido en el suelo, con un nivel de endeudamiento feroz, con un nivel de pobreza gigantesco, y dice, yo tengo la fórmula, yo puedo hacerlo. Y lo hace con una fuerza, como rockstar que es, seguidor de rock, ¿no? Con una chaqueta de cuero y dice, vamos carajo. ¿Usted comparte sus ideas o su forma? Muchas de esas sí, en apoyarla, en defender las ideas de la libertad, por supuesto. Ya, uno por acá. Elija. ¿Cuál de los dos para seguir al siguiente tema? No, a mí me inspira solo el empobrecimiento del pueblo argentino, si es cosa de ver las cifras macroeconómicas que tiene Argentina y no solamente eso, sino que es cosa de ver todos los días lo que miles de argentinos están padeciendo, el corte de los subsidios, los apoyos estatales para discapacitados, y no solamente su política... Ahora, digamos que venían de una situación económica desastrosa, inflación, por pobreza, supuesto. corrupción también, Por supuesto. digámoslo. Que también hay casos de corrupción ahora, en fin. Por supuesto, de hecho, efectivamente, se descubrió también un caso de corrupción que hoy día se está investigando, pero me parece de que lo que él básicamente propone es una economía que no le está generando bienestar a los argentinos. Y eso sin hablar de los problemas de la forma, de cómo trata al adversario político, del lenguaje, de su desdén a las mujeres, a las diversidades, a las personas en situación de discapacidad, en fin, no me parece un liderazgo inspirador, para nada. Esto es el punto, quisiera brevemente hacer una pasada antes de a ver si alcanzamos otro más, pero brevemente, sí o no, si ustedes estuvieran de nuevo, si estuvieran en la Cámara de Diputados, ¿ustedes hubieran aprobado también la acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto, ya, hecho el punto. Entonces, otra pregunta, ¿se debe mantener la gratuidad para las futuras generaciones? ¿La gratuidad universitaria se debe mantener para las futuras generaciones? Sí, pero sí. no se ¿A debe todos? utilizar el financiamiento que se tiene para levantar lo que ocurrió en el mega incendio con la crisis de vivienda, como se ha intentado con el FES. Es un problema de administración, o sea, el principio es que... Pero tengo que hacer el punto porque muchas personas no lo entienden. Pero es Y positivo el lo dolor que es terrible. Mire. es lo positivo que está pasando con Carlos y con Leopoldo. ¿También A está de ver, acuerdo con la es gratuidad? positivo. A ver. Es que su candidato no está de acuerdo para las futuras Es que generaciones. esto requiere un poquito de explicación. Le vamos a poner como el rebelde del comando. Es que yo No, soy está bien. yo. Pero si yo él, soy yo. pero y- no, pues si yo Por no lo estoy criticando. No, qué bueno. El Porque rebelde nosotros subtitulando. tenemos que estar de acuerdo en las cosas principales, fundamentales. Ya. La educación es un tema tan relevante que no podemos sacarle el foco a los niños. La educación parte en la primera niñez, parte en el kinder que hoy día... Ya, y entonces, no- ¿por qué quiere mantener la gratuidad? porque con buena gestión se puede lograr que exista la Pero gratuidad. entonces tiene que decírselo a su candidata. Por supuesto, pero es que eso, cuando ya seamos gobierno el 11 de marzo vamos a conversar y tenemos Si no, tiene muchos que temas decírselo a que Kass, discutir. pero Kass no va a Ahora, querer ella mantener. tiene unos asesores en esa materia, partiendo por Gerardo Varela, que son Sí, verdaderos... porque no están de acuerdo verdaderos. con la gratuidad. Pero ¿Y es qué que fue todo ministro de con buena Educación? gestión puede Gerardo ser. Varela. Con ese asesor, Notable, Carlos. notable Gerardo Varela. No sé. Yo le ¿Y mando qué un le quiere saludo desde decir? aquí. O sea, me parece interesante que Carlos y Leopoldo estén por defender la gratuidad, porque hoy día hay un debate instalado interesante a propósito de dónde se van a recontar miles de millones de dólares. Se dice que Kass quiere recortar 6.000 millones de dólares. Y se ha planteado y se ha asomado la posibilidad de recortar gratuidad. Y la gratuidad es una demanda que ganó el movimiento estudiantil por años de lucha en las calles, donde también hubo creo que una política interesante que se pudo tomar del gobierno y del Congreso en su momento, pero sería un retroceso gigantesco para miles de jóvenes que hoy día han podido estudiar sin endeudarse, que se pusiera en duda la gratuidad en Chile. Y no solo los jóvenes, Jorge, el drama que generaba
cuando existía solo el sistema de créditos, porque el crédito cubría una parte, había una parte que tenía que ser cubierta por la familia, el drama a la Sí, ahora, economía el punto familiar es que que lo que generaba pasa, los eso recursos, era los brutal. Despilfarro, queridos muchachos, hay tanto despilfarro en este Ya, pero esa es gobierno. otra cosa, Carlos, Es que con ¿cierto? eso podemos financiar Es No, no, pero mucho es que, mejor la es que educación. eso es lo que dice en Chile. Jorge, que que eso esa- es lo interesante de lo que dices tú, porque tú dices el despilfarro es ocupemos esos recursos Perfecto. de buena forma y Bueno, gratuidad. si es que no, o sea, no- perfecto. No, aquí han Podemos- llegado a un acuerdo. No, podemos- Súper no sé qué interesante. hacer. Sí. Pero yo les digo, Valioso. también hay un Los van a tema retar, de sí, ¿eh? énfasis, donde se ponen los recursos, porque si el énfasis, dicen otros, tiene que estar en la primera infancia. Ah, que sin lugar a duda. No, 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 no. que entonces, No, que estamos, ¿vale la pena estamos tantos hablando si recursos a mantenemos o no gratuidad? mantenemos gratuidad. Lo que el esfuerzo y, ¿Y lo la gran, ampliarían? y la gran deuda que tiene ¿lo ampliarían? es que no tengo claras las cifras para mirar eso. ¿Cuánto cuesta aumentar, por ejemplo, un quintil más? No lo sé. Pero sin duda, Porque la muchos gran dicen que deuda no. que tiene la educación en Chile tiene que ver con la educación inicial, con Pero la a lo mejor educación se soluciona con el parvularia, FES. con la salacura. O sea, Tenemos el foco ahí. Estamos todos de acuerdo, mira, ponemos el foco ahí. También. Concentramos, se acaban los despilfarros, ponemos esas platas de las En licencias educación, de la Transantiago. general. En la primera niñez, que es donde estamos flaqueando, donde está la pata coja, si alcanza plata para la gratuidad, bueno. ahí ya me empezó Venga, a... venga, yo no, Pero yo no me viste, estoy ahí ya me diciendo. empezaste a... Venga. Si pero de alcanza verdad, para esto, pero a para ver, esto, pero, otro. pero para seguir con el debate, o sea, efectivamente hay un tema que debería estar mucho más presente en la conversación electoral, particularmente de las candidaturas presidenciales. Yo observo que Janet Jara tiene una preocupación sobre eso, pero creo que falta, que es el tema de los jóvenes, porque cuando hablamos de la educación, estamos hablando de los jóvenes, pero también de los niños y niñas. Y no solamente la educación, sino que hoy día, por ejemplo, los niños, niñas, jóvenes viven un flagelo gigantesco, que es el problema de la salud mental. La principal causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años es el suicidio. Entonces, a mí me parece de que si vamos a hablar de los jóvenes, que es hablar del futuro, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de salud mental, tenemos que hablar Tenemos que del irnos a la deporte, pausa en fin, para de alcanzar muchas estos cosas. momentos. Y Momentitos tenemos al que hablar de regreso. los primeros empleos también de los jóvenes. También. Ah, temazo, Muy de temazo. acuerdo. Ya, pausa y volvemos aquí se debate. Volvemos a Aquí se debate. Breves minutos solamente para que me digan su pronóstico de segunda vuelta y por qué. Janet ¿Quiénes Jara. pasan? No, pero ¿quiénes? Pronóstico 2. Ah, pasan? segunda vuelta. Janet Jara y José Antonio Cast. ¿Sí? Sí, lo más probable. Evelyn Matei, José Antonio Cast. ¿En serio? Una vuelta germana. Segunda vuelta germana. ¿En serio? ¿Y no le alcanza ya Janet Jara? Esa era la pregunta. No, sí. Ahora, pero estoy tratando de entender el razonamiento porque las encuestas, eso sí que no lo dan. Distinta cosa es con el voto en la mano. Cuando ¿Sí? se tiene que rayar la papeleta y en un voto obligatorio es muy diferente a que te lo Y gente pregunten de Jara, manera verbal. gente que está marcando en la encuesta o diciendo que vota por Jara, ¿por qué votaría por Matei? Por las 100 personas que se adscribieron a la carta para señalar el apoyo a Evelyn. Cuando nosotros estamos hablando en estos casos de los candidatos que existen, pocos tienen el CV, por llamarlo de una forma, el currículum de Evelyn Matei, quien fue alcaldesa, diputada, personaje senadora, motivador. quien ha tenido la posibilidad de Me está hacer las- diciendo que algunos también para que no de gane hacer Kast. las cosas y demostrarlas también en terreno a través de una política municipal, que es muy Ok. diferente Ya, a ser pero no un el horario de candidato. campaña, si el horario ya Ah, pero es que abrió la pregunta, yo dije que sí, no, y me abrieron la pregunta. Yo lo sé. Yo No pregunté, me pero des quería espacio. saber si no tenía algo que ver con voto anticast también. ¿Habrá voto anticast también? No creo. ¿No? Allá. Ok. A pesar, yo creo que tanto Jara como Matei van a obtener mejores resultados que los que hemos visto en las encuestas el día de la elección. Yo creo que Matei no va a alcanzar a Kast y la segunda vuelta va a ser Janet Jara, muy arriba como la primera opción, y luego José Antonio Cast. ¿Y usted preferiría que fuera Matei Kast? O sea, Matei Jara. Yo prefiero que nuestra candidata presidencial gane en primera y en segunda vuelta. Ya, pero eso no va a Dale la pasar, tarjeta va a haber una amarilla. segunda Pregunta. vuelta. Entonces mi pregunta es para Chile, ¿usted preferiría una confrontación entre Kast y Jara o entre Matei y Jara? Yo creo que el riesgo de que Chile sea subsumido por la ultraderecha es tan grande que efectivamente a mí me gustaría que la segunda vuelta fuese con Evelyn Matei. O sea, Ya. creo que es tan peligroso lo que puede ocurrir con gobiernos de extrema derecha, como lo es José Antonio Cast o el otro señor, que a mí me parece que lo mejor para Chile, llama lo mejor Johannes para la Kaiser. democracia, Se llama Johannes sería Kaiser. de que fuese Janet Jara con Evelyn Matei. Mónica, yo estoy convencido
Y efectivamente creo que otra cosa es con guitarra y el momento de la papeleta. Ya. Los chilenos, lo ¿Qué va a único ser? que ¿La quieren, segunda vuelta lo cuál va a único ser? que quieren los chilenos es que este país se levante. Y para eso no solamente se necesita una figura Se nos acaba como el la de tiempo. Evelyn Matei, sino que el equipo. Ya, el equipo que ¿cuál está detrás cree de que ella. va a ser la segunda Evelyn vuelta? Matei Jara. Igual se le salió que iba a hacer casa antes. Usted sacó esa conclusión y yo nunca lo dije. No, porque se le salió. Se frenó a la mitad. Ya, y nombra a Kaiser. ¿Nadie nombra a Kaiser? No, ¿Y el yo creo fenómeno que no le Kaiser? alcanza. No, le yo alcanza. creo que- Buen tipo, preparado, bien. Puede ser también, ¿no? Pienso que hay algo que es verdad. O sea, Kaiser está desarrollando una carrera en ascenso en términos electorales. En ese sentido, casi Kaiser no son tan distintos. De hecho, incluso Kaiser pareciera ser que está más en el extremo de determinadas ideas respecto a Kast. A mí me parece que lo importante es, efectivamente, como decía Carlos, optar por la candidatura presidencial que empuje un proyecto país. Y creo que eso lo representa muy bien Janet Jara, porque creo que Janet tiene cualidades personales que la hacen conectar de forma muy clara, muy nítida con la gente, pero además Ok. también ideas muy claras respecto a cómo gobernar el país. Ya. Se acabó el tiempo. Quiero agradecerle a los 4 invitados ¿Cómo? que no. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Sí, se acabó. Así de rápido se pasó. Muchas gracias. Siempre mejor que queden con gusto a poco los televidentes. Mejor, siempre mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. No ¿ah? se habla de seguridad. Pucha, pues hay tanto tema, hemos dedicado programa entero a No seguridad. me pues, invitaron a ese Leopoldo, programa, por me la hubiese chita, no. encantado haber. Ya, se acabó entonces. Le agradecemos a nuestros invitados y a ustedes también por acompañarnos cada jueves para informarse, para revisar la actualidad y para decidir su voto también en Aquí se debate. Buenas noches.